Lo llamaron terreno muerto. Nicó una sola vez, no dos veces, en 3 ocasiones distintas a lo largo de casi 40 años. 3 compañías mineras diferentes escalaron la misma ladera. Erosionada, la examinaron con confianza, perforaron su lecho de roca, recogieron muestras, estudiaron sus resultados y finalmente se marcharon. Cada uno de ellos presentó un informe que llegó casi exactamente a la misma conclusión, utilizando un lenguaje casi idéntico para describir lo que creían haber encontrado. Según todas las evaluaciones profesionales registradas, la propiedad simplemente no valía la pena. Todas las compañías tacharon el reclamo de sus mapas, redirigieron a sus tripulaciones a otra parte y trataron la cresta como otra costosa lección sobre una exploración fallida. Sin embargo, escondido debajo de la misma pendiente que todos habían abandonado, se encontraba un depósito de oro que luego se estimó en un valor aproximado de 349 millones de dólares. Había permanecido intacto bajo tierra que los geólogos experimentados, los equipos sofisticados y los presupuestos de exploración corporativos habían descartado unánimemente como estéril. Cuando los resultados de los análisis de las nuevas muestras finalmente llegaron al laboratorio décadas después, parecían casi imposibles de creer. La concentración de oro registrada en el núcleo era tan extraordinariamente alta que el director del laboratorio supuso que el equipo había funcionado mal. En lugar de aprobar los resultados inmediatamente, recalibró la máquina y volvió a analizar la misma muestra. El segundo análisis arrojó cifras prácticamente idénticas. Aún negándose a confiar en lo que estaba viendo, ordenó una tercera prueba completa, convencido de que leyes tan asombrosas simplemente no deberían existir bajo tierra, que ya había sido declarada inútil por 3 equipos de exploración profesionales distintos. Cada resultado confirmó la misma conclusión extraordinaria, lo que obligó a todos los involucrados a enfrentar una posibilidad que nunca habían considerado seriamente, que las empresas anteriores no simplemente habían subestimado la propiedad, lo habían entendido completamente mal. El hombre responsable del descubrimiento no era uno de los geólogos bien pagados que habían examinado la cresta anteriormente. No llegó con helicópteros, estudios con drone software de exploración sofisticado, ni un título de ingeniería exhibido con orgullo en la pared de su oficina. En cambio, confió en la experiencia adquirida a lo largo de años en el campo, la observación práctica y un instinto que se negó a desaparecer, simplemente porque los informes oficiales insistían en que el terreno no tenía nada de valor. Lo que poseía era una maltrecha camioneta de 15 años, que había sobrevivido a innumerables caminos de montaña, accidentados, un martillo de piedra, cuyo mango se había desgastado por años, de uso en las manos de su padre, antes de que le perteneciera, y una determinación casi irracional de no aceptar nunca una conclusión corporativa, simplemente porque llevaba un impresionante logotipo de la empresa en la parte superior. Mientras que otros confiaban en el papeleo, Kevin confiaba en el suelo bajo sus botas, creyendo que la tierra misma a menudo revelaba verdades que los informes podían pasar fácilmente por alto. Su nombre es Kevin Beats, y en los próximos minutos comprenderán cómo un buscador decidido trabajando sin un presupuesto importante, sin un gran equipo de exploración y sin el respaldo de una poderosa corporación minera, descubrió casi 1/3 de $1.000 millones en oro, bajo tierra que los profesionales ya habían abandonado 3 veces distintas. Es el tipo de historia que nos recuerda por qué la perseverancia a veces logra lo que el dinero y la tecnología no pueden. Antes de continuar, asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte, porque historias como esta son exactamente la razón por la que existe este canal, y no querrás perderte lo que sucede después cuando cada pista pasada por alto finalmente comience a encajar. Sin embargo, para comprender verdaderamente cómo ocurrió este notable descubrimiento, primero, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de que Kevin se encontrara en esa colina olvidada con muestras que asombrarían a todo un laboratorio, nada en su experiencia sugería que se convertiría en el hombre que finalmente desveló
uno de los mayores descubrimientos pasados por alto de la región. En muchos sentidos, su viaje comenzó años antes de que alguien escuchara el nombre de la propiedad. Kevin creció en una familia minera, pero no en la versión glamorosa que mucha gente imagina cuando escucha esas palabras. No había sedes corporativas ni salas de juntas llenas de inversores, y ciertamente ningún lujo construido sobre la base de generaciones de riqueza minera. La conexión de su familia con la minería fue mucho más humilde, definida por el trabajo duro, la incertidumbre y la lucha constante por ganarse la vida en una tierra implacable. A lo largo de la década de 1980, el padre de Kevin trabajó en una colección de pequeños lugares esparcidos de un arroyo a otro, llevando poco más que una caja de esclusa, una pala y suficiente determinación para seguir buscando otro tramo prometedor de grava. Cada temporada se convirtió en una carrera contra el clima, los costos de combustible y los ahorros menguantes. Algunos años todos los ingresos de la familia dependían del oro que se pudiera recuperar de una sola barra de grava antes de que el invierno volviera a enterrarlo todo bajo la nieve. Esos primeros años le enseñaron a Kevin lecciones que ningún aula universitaria podría ofrecerle por completo. Aprendió a tener paciencia porque la minería rara vez recompensaba a quienes esperaban un éxito rápido. Aprendió a observar porque los detalles sutiles a menudo importaban más que las teorías impresionantes. Lo más importante es que aprendió una creencia simple que permanecería con él durante toda su carrera: el terreno en sí no miente, incluso si las personas que lo describen a veces sí lo hacen. Ese malentendido rara vez se debió a deshonestidad o malas intenciones. Más a menudo surgió de suposiciones, presupuestos limitados, información incompleta y la incómoda realidad de que los programas de exploración suelen terminar mucho antes que la curiosidad. Las empresas eventualmente se quedan sin dinero, los accionistas exigen resultados y los proyectos se abandonan, incluso cuando quedan preguntas importantes sin respuesta. Kevin nunca olvidó esa distinción. Cuando llegó a los 30, Kevin se había ganado silenciosamente una reputación en un rincón muy pequeño y altamente especializado del mundo minero. Entre los buscadores independientes, las empresas de exploración junior y los mineros veteranos que se pasaban la vida trabajando en reclamos olvidados, que las corporaciones más grandes ignoraban su nombre, gradualmente se fue asociando con propiedades difíciles que se negaban a revelar sus secretos. Rara vez era la primera persona invitada a un proyecto de exploración, pero a menudo era la última, cuando una propiedad ya había sido perforada, evaluada minuciosamente, rechazada oficialmente, y todos los demás habían agotado sus ideas. A veces llamaban a Kevin para examinarla por última vez antes de que el contrato de arrendamiento expirara para siempre. Nunca consideró esas asignaciones como apuestas desesperadas. En cambio, los trató como acertijos que esperaban que alguien estuviera dispuesto a hacer preguntas que otros habían dejado de hacer. A diferencia de muchos exploradores que buscaban publicidad o descubrimientos espectaculares, Kevin encontró satisfacción resolviendo misterios mucho más silenciosos. Quedó fascinado por la diferencia entre lo que afirmaban los informes oficiales y lo que el paisaje mismo seguía sugiriendo. Una y otra vez buscó la pequeña brecha que separa las conclusiones escritas de la realidad geológica, creyendo que los detalles pasados por alto a menudo vivían dentro de esos espacios estrechos. Durante casi 10 años, una propiedad en particular resurgió repetidamente cada vez que se producían esas conversaciones. Cada vez que los buscadores se reunían alrededor de fogatas, intercambiaban historias en conferencias mineras o debatían reclamaciones pasadas por alto mientras tomaban un café, alguien finalmente mencionaba la misma cresta olvidada. La mayoría de las veces, su nombre aparecía como remate de una broma sobre presupuestos de exploración desperdiciados y fracasos costosos, más que como una oportunidad seria. Esa colina olvidada es donde realmente comienza esta extraordinaria historia. Su historia minera, documentada, se remonta a más de un siglo. A principios del siglo XX, pequeños equipos trabajaron en la superficie utilizando herramientas manuales,
pozos poco profundos y equipos sencillos, recuperando modestas cantidades de oro cada vez que la fortuna los favorecía. Aunque ocasionalmente encontraron signos alentadores, nadie descubrió nunca una beta lo suficientemente sustancial como para justificar una inversión importante o un desarrollo permanente. Con el paso de las décadas, el interés fue desapareciendo gradualmente. Durante gran parte del siglo XX, la cresta permaneció prácticamente intacta, erosionándose silenciosamente bajo los cambios de estaciones, mientras descubrimientos más importantes atraían la atención en otros lugares. Luego, a partir de finales de la década de 1970, las empresas de exploración modernas finalmente decidieron que la propiedad merecía otra mirada, creyendo que una tecnología mejorada podría revelar lo que los mineros anteriores se habían perdido. La primera empresa llegó con lo que se consideraba un programa de exploración profesional estándar para su época. Se establecieron rejillas topográficas en toda la propiedad, se colocaron cuidadosamente perforaciones verticales de acuerdo con los modelos geológicos aceptados y se completaron ensayos sistemáticos en todo el reclamo. Después de meses de trabajo, la conclusión final parecía sencilla. La mineralización de oro estaba presente, pero dispersa, inconsistente y de ley demasiado baja para justificar la minería comercial. Concluida esa evaluación, la empresa presentó su informe técnico, dejó que el reclamo caducara y redirigió su atención a otra parte. Varios años más tarde, una segunda empresa de exploración adquirió la propiedad convencida de que los avances en la tecnología analítica y la mejora del mapeo geológico regional podrían producir un resultado diferente. Los ingenieros revisaron cuidadosamente los datos anteriores antes de perforar agujeros de confirmación adicionales en ubicaciones casi idénticas. A pesar de utilizar mejores equipos e información geológica más completa, llegaron casi exactamente a la misma conclusión que sus predecesores. Una vez más, el oro parecía demasiado disperso y de ley demasiado baja para sustentar una minería rentable. Se presentó otro informe, finalizó otro programa de exploración, y otra empresa se alejó silenciosamente de la cresta. A principios de la década de 2000, una tercera empresa decidió hacer un último intento. Sus equipos de campo poseían más experiencia, sus equipos de perforación habían mejorado dramáticamente, y su equipo geológico creía genuinamente que los métodos de exploración modernos podrían descubrir algo que las compañías anteriores habían pasado por alto. El optimismo se mantuvo alto durante las primeras etapas del proyecto. Desafortunadamente, su estrategia difería muy poco de la de sus predecesores. Siguieron esquemas de perforación similares, se basaron en perforaciones verticales, casi idénticas, recopilaron otra serie de resultados de ensayos decepcionantes, y finalmente llegaron a la misma conclusión desalentadora. Una vez más, la propiedad fue declarada oficialmente antieconómica, y el programa de exploración llegó a su fin. Cuando el tercer informe técnico entró en los archivos, la cresta se había ganado una reputación desafortunada en los círculos mineros regionales. Todos parecían estar familiarizados con su historia, y casi todos creían saber cómo terminaba la historia antes de escucharla. Mencionar la propiedad en las conferencias mineras generalmente provocaba risas, en lugar de discusiones serias, convirtiéndose en una abreviatura de proyectos de exploración costosos que consumían dinero y producían poco que mostrar. Sin embargo, hubo un paso importante que casi nadie se molestó en dar. Incluso el propio Kevin lo pasó por alto durante años. En lugar de aceptar los resúmenes ejecutivos escritos al comienzo de cada informe, casi nadie invirtió el tiempo necesario para comparar los tres programas de exploración, línea por línea, pozo por pozo, buscando patrones ocultos bajo décadas de suposiciones. Cuando Kevin finalmente extendió los informes sobre su mesa y comenzó a leer cada página con atención, algo inmediatamente llamó su atención. Aunque 30 años separaron los programas de exploración y los gestionaron tres empresas completamente diferentes, cada una de ellas había abordado la propiedad casi exactamente de la misma manera. Sus pozos de perforación eran abrumadoramente verticales,
o casi verticales dispuestos de acuerdo con cuadrículas de exploración convencionales, diseñadas alrededor del modelo geológico aceptado para la región. Ese enfoque tenía mucho sentido si el oro se encontraba en zonas mineralizadas amplias y de suave descenso, exactamente como esperaban los geólogos en gran parte del cinturón montañoso circundante. Sin embargo, Kevin había pasado años estudiando la geología estructural de este corredor específico para un proyecto completamente ajeno, y durante esa investigación descubrió algo que la mayoría de los modelos de exploración regionales apenas reconocían. Esta sección de la cordillera poseía una historia documentada, aunque sorprendentemente subestimada, de sistemas de fallas estrechas que contenían fracturas de pronunciado descenso. Durante millones de años, fluidos ricos en minerales habían viajado hacia arriba, a través de esas fracturas, depositando oro dentro de vetas notablemente delgadas, pero extraordinariamente ricas. A diferencia de los yacimientos más amplios, estas estructuras se comportaron de manera muy diferente, y localizarlas requirió una estrategia de exploración completamente diferente. Esa comprensión expuso la fatal debilidad compartida por los 3 programas de exploración anteriores. Cuando una veta de oro extremadamente empinada se encuentra casi verticalmente debajo de la superficie, un pozo de perforación vertical puede viajar a lo largo de ella durante cientos de pies, sin siquiera cortar directamente la estructura mineralizada. En lugar de cruzar la rica veta, la perforadora simplemente la sigue recuperando poco más que roca ordinaria, mientras una extraordinaria fortuna permanece escondida a solo unos metros de distancia. En otras palabras, es posible que 3 empresas experimentadas hayan perforado directamente junto a uno de los descubrimientos de oro más ricos de la región sin llegar a perforarlo realmente. El oro nunca había desaparecido. La cresta nunca había sido inútil. Los propios métodos de exploración simplemente habían ido en la dirección equivocada, permitiendo que casi 349 millones de dólares de riqueza oculta permanecieran enterrados bajo un terreno que la industria minera ya había abandonado por considerarlo desesperado. No porque el oro no esté ahí, sino porque tu broca nunca cruzó el camino donde vive. 3 empresas, 3 décadas, ni un solo agujero en ángulo diseñado para probar ese tipo de estructura. Nadie había hecho nada malo. Exactamente. Habían utilizado una metodología sólida y estándar. Simplemente habían utilizado el método correcto para un tipo de terreno diferente una y otra vez, y habían confundido la repetición con la prueba. El cuaderno que nadie abrió. Esta es la parte de la historia que debería darte escalofríos si alguna vez has trabajado en algo en lo que la respuesta oficial no te sentó del todo bien. Mientras investigaba los antiguos registros mineros del condado, no los informes corporativos, sino los documentos de archivo reales que nadie digitaliza, Kevin encontró una referencia a un pequeño operador que había trabajado en un pozo poco profundo, en esa misma propiedad, a principios de la década de 1960. Mucho antes de cualquiera de los 3 programas de exploración modernos, mucho antes de que existieran protocolos estandarizados o seguros en su forma actual. Le llevó casi 2 meses de llamadas telefónicas y finalmente un viaje a una sociedad histórica regional a 3 horas de donde vivía para localizar el cuaderno de campo personal del operador. Escrito: daños por agua a lo largo de un borde. Nunca transcrito, nunca digitalizado. Y hasta donde Kevin pudo determinar, ninguna de las 3 compañías que vinieron después hizo referencia a él ni una sola vez. En el interior había un único pasaje que lo cambió todo. El veterano había descrito en su propio lenguaje sencillo una estrecha franja de oro inusualmente rico que atravesaba la pared del pozo en un ángulo pronunciado casi vertical, lo que él llamaba una grieta que descendía directamente a través de buena roca. Había trabajado esa racha a mano durante una temporada completa, había ganado mucho dinero, según los estándares de la época, y luego lo había perdido por completo, cuando una sección de la pared del pozo se derrumbó y enterró la exposición. Nunca lo reubicó. Y cuando décadas después llegaron los equipos de exploración modernos,
Ese terreno ya había sido reclasificado formalmente en el papel como de baja calidad y sin complicaciones. Ese párrafo, en un cuaderno que había permanecido intacto en un archivador durante aproximadamente 60 años, fue un hilo que Kevin tiró. Se acercó a la pequeña empresa de exploración que actualmente tenía el contrato de arrendamiento, con lo que sinceramente era un discurso modesto y ligeramente inusual. No es un programa de ejercicios completo. No es una solicitud de capital importante. Solo un puñado de agujeros en ángulo perforados específicamente para cruzar una estructura con una pendiente pronunciada en lugar de correr paralelos a ella, orientados lo más cerca posible de las coordenadas descritas en ese viejo cuaderno. No fue una venta fácil. Los propios archivos internos de la compañía mostraron que este terreno exacto ya había sido probado 3 veces por 3 operadores profesionales distintos, todos con el mismo resultado. ¿Por qué gastar dinero reprobando lo que todos en la industria ya aceptaron como un hecho? La respuesta de Kevin es una frase que la gente de esa comunidad de exploración regional todavía repite hasta el día de hoy. En realidad nadie había probado su idea. Habían probado una idea diferente, 3 veces distintas, y habían obtenido la misma respuesta 3 veces distintas porque era la misma pregunta formulada de la misma manera utilizando la misma geometría de perforación, una y otra vez. La repetición no es verificación. Al final, con un presupuesto modesto que apenas cubría el combustible, los salarios de la tripulación y 4 pozos de perforación, la compañía dijo que sí. 4 agujeros, angular, deliberadamente diferente de todos los agujeros perforados en esa propiedad en más de 40 años. Eso fue lo que se necesitó para finalmente hacerle al terreno una pregunta que nadie le había hecho antes. El agujero que lo cambió todo. Los 2 primeros pozos resultaron casi exactamente como las 3 décadas anteriores de perforación. Mineralización dispersa y de baja ley. Nada dramático. Nada que hubiera sorprendido a un geólogo de cualquiera de los programas anteriores. Durante un par de días tensos en esa cresta, realmente parecía que la teoría de Kevin podría unirse silenciosamente a la larga lista de ideas prometedoras que simplemente no dieron resultado. Entonces apareció el tercer hoyo. Las muestras de núcleos extraídas de ese agujero no se parecían a nada que el equipo de perforación hubiera visto antes en esa montaña. Una banda apretada y continua de mineralización de oro visible que recorre sección tras sección del núcleo. Este es el tipo de resultado que hace que un supervisor de perforación veterano detenga la plataforma a mitad de turno y lleve personalmente las cajas de núcleos al geólogo del sitio en lugar de esperar el proceso normal de informes al final del día. El laboratorio de ensayo. Procedimiento estándar siempre que los números vuelvan a ser inusualmente altos. Ejecuté las muestras 2 veces antes de publicar algo oficialmente, solo para descartar contaminación o error en el equipo. Ambas carreras coincidieron, y no solo eran buenos, fueron dramáticamente, casi incómodamente más altos que cualquier cosa jamás registrada a lo largo de 4 décadas de exploración profesional en esa propiedad. Luego, el cuarto, hoyo perforado, específicamente para delimitar el descubrimiento y confirmar hasta qué punto se extendía la estructura. Golpeó la misma zona nuevamente, corriendo aproximadamente paralelo al hoyo 3. Esta no fue una anomalía aislada. Era una beta real continua y de pronunciada pendiente. Precisamente el tipo de estructura que aquel cuaderno escrito a mano, de hacía 60 años, había descrito, y precisamente el tipo de estructura que 3 programas de perforación modernos bien financiados y carentes de profesionales habían sido geométricamente incapaces de cruzarse adecuadamente. Se contrató a una empresa independiente de estimación de recursos para modelar la estructura y asignarle un número trabajando a partir de una intercepción de perforación confirmada a los registros históricos de producción de ese pozo de la década de 1960 y un modelo geofísico de hasta qué punto la beta probablemente continuaba un largo rumbo en ambas direcciones. Su cifra final, 349 millones de dólares en valor de oro contenido, se encontraba silenciosamente en una beta que había estado allí intacta
ya que 3 compañías profesionales separadas se encontraban directamente encima de ella, y cada una concluyó de forma independiente que no quedaba nada que valiera la pena encontrar. Cuando los resultados se hicieron públicos, la reacción en toda la comunidad de exploración regional estuvo entre la incredulidad y la silenciosa vergüenza profesional. Los geólogos que habían trabajado en programas anteriores regresaron y sacaron sus propios informes de décadas de antigüedad solo para comprobarlo, y confirmaron exactamente lo que temían encontrar. Sus perforaciones se habían realizado a pocos metros de la estructura real, a ambos lados de ella, año tras año, sin cruzarla ni una sola vez. Cuando un periódico regional se acercó a Kevin para pedirle comentarios, su respuesta fue breve: la roca había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Nadie simplemente le había hecho la pregunta correcta. ¿Qué te enseñó realmente la cresta? S. Es tentador archivar toda esta historia como un golpe de suerte, una perspectiva obstinada, que se topó con algo que 3 empresas profesionales pasaron por alto. Pero esa lectura pasa por alto la lección real oculta en esta historia, y vale la pena ser preciso al respecto. Kevin Beats no tuvo éxito porque tenía mejores equipos que 3 empresas mineras profesionales. Literalmente, en cada etapa de su descubrimiento, tuvo menos dinero, menos personal, menos respaldo institucional, menos acceso a la tecnología topográfica moderna que cualquier equipo que lo precedió en el mismo terreno. Lo que tenía era una negativa a aceptar que una pregunta ya había sido respondida simplemente porque ya había sido formulada. 3 empresas hicieron la misma pregunta, de la misma manera, utilizando el mismo método, y obtuvieron la misma respuesta 3 veces. Eso no es una confirmación. Eso es repetición disfrazada de certeza. La verdadera contribución de Kevin no fue una nueva pieza de tecnología. Era un nuevo ángulo literal y figurativamente, una voluntad de preguntar si el método en sí podría ser la razón por la que nunca se había encontrado nada, en lugar de simplemente aceptar, como lo habían hecho 3 empresas bien financiadas, que no había nada que encontrar. Y esa idea va mucho más allá de la minería. En cualquier lugar donde se forme un consenso en la investigación, en los negocios, en cualquier campo, donde las personas construyen sus conclusiones sobre la base de las personas que los precedieron, existe un riesgo real de que todos dejen silenciosamente de verificar el terreno crudo y comiencen a confiar en el resumen. Un informe que no concluye nada. Aquí en realidad solo significa que no se encontró nada usando ese método en particular, desde ese ángulo en particular, por ese equipo en particular, en ese momento en particular. No significa que no haya nada allí. Los 349 millones de dólares que se encuentran en esa cresta no se crearon el día que Kevin Beats los encontró. Había estado asentado en esa roca durante millones de años, esperando a lo largo de más de un siglo de historia minera y 4 décadas de exploración profesional, mientras una compañía tras otra caminaba directamente sobre la superficie sobre ella, y concluía una y otra vez que no quedaba nada. Una persona volvió a la materia prima en lugar de a la conclusión pulida. Una persona hizo una pregunta que en el papel parecía que ya había sido respondida 3 veces distintas, y tuvo la paciencia para darse cuenta de que en realidad no era así. Fui una persona. Fue lo suficientemente testaruda como para seguir tirando de un hilo que comenzaba en un cuaderno de 60 años de antigüedad que nadie más se había molestado en abrir en medio siglo. Esa es la verdadera historia aquí. No suerte. No es un regalo escondido. Solo un hombre que se negó a dejar de mirar un poco más que los demás. Si esta historia es diferente, asegúrate de estar suscrito porque te traemos una nueva igual cada semana. Los descubrimientos que los expertos pasaron por alto y las personas que simplemente se negaron a marcharse. Deja un comentario a continuación. ¿Habrías confiado en tu instinto como lo hizo Kevin 3? Informes detallados en los que todos los miembros de la industria ya le están dando la respuesta. Nos vemos en la próxima.